Hola, un servidor, César Martínez, y esto es el iceberg del deporte. El momento más complicado que he vivido que viví como reportero, o que he vivido porque seguramente y espero habrá más, tiene que ver con la selección mexicana de fútbol, y nos tenemos que remontar al 2003, cuando el técnico era Ricardo Antonio Lavolpe. Él era el entrenador de la selección nacional y yo era el reportero asignado a hacer las coberturas tanto de lo que era la preparación y por supuesto de los partidos. Era un juego amistoso en Dallas, en el Cotton Bowl, contra Estados Unidos. Era una de esas rachas que teníamos, de esas que tomamos luego de no poderle ganar a los Estados Unidos ni en partidos amistosos, y en esta ocasión ni siquiera de hacerles gol. Entonces sí, era un asunto ahí medio complejo. Termina el primer tiempo de ese partido amistoso, en un duelo de preparación, sin mayor trascendencia. Termina el primer tiempo de ese partido y Ricardo Antonio Lavolpe, el técnico de la selección, pasa frente a mí y el clásico gesto que tenía de juntar las yemas de los dedos, y algo me dice, o sea, arruga el bigote y empieza aparentemente a quejarse de algo, ¿no? Con dirección hacia donde yo estaba parado, haciendo la transmisión del partido a nivel de cancha. Yo todavía lo veo, que se dirige a mí, y pensé, bueno, pues, seguro, hasta volteé, no, sí, creo que sí es a mí. Pasó. Regresa para el segundo tiempo, pasa de largo, continúa el partido, y en el minuto 90, Eddie Pop, aquel central estadounidense grandote, se levanta en un tiro de esquina, en una pelota parada, un centro, ¡pum! Gol de cabeza, gana Estados Unidos 1-0, ching, nos volvieron a ganar. Ahí vamos al vestuario, terminando el partido, a cumplir el compromiso que tienen los entrenadores, no sé si todavía lo tengan, creo que sí, los entrenadores de la selección, de al final de los partidos tener una entrevista en exclusiva con Televisa y con Televisión Azteca. Entonces nos llevan a un cuartito contiguo al vestidor de la selección, ahí en el estadio. Estamos André Marín por parte de TV Azteca, su reportero, un servidor, y Miguel Rivera, mi reportero por parte de Televisa. Entra Ricardo Lavolpe con el jefe de prensa de la selección mexicana en aquel momento, Ricardo Martínez, se llama el hombre, y en cuanto cruza la puerta, cuando termina el partido, luego del 1-0, vuelve a pasar por donde yo estaba, y otra vez así agitando los dedos y quejándose y reclamando. Entonces dije, sí es para mí. Bueno, corte A, regresamos al vestuario, entra Ricardo Lavolpe al vestidor, y lo primero que me dice: perdí por tu culpa. Yo me quedé primero sorprendido y hasta pensé que era broma, me reí, ¿no? De la afirmación. No, sí, perdí por tu culpa. Yo, ¿por mi culpa? ¿Por qué? No, es que cada vez que vienes tú con la selección pierdo. Tú eres así mi mufa. Mufa para los argentinos es un personaje, un objeto de mala suerte, ¿no? Sí, eres mi mufa. Y ahí como que le empecé a perder lo gracioso al tema, y yo le dije: Ricardo, ¿me estás hablando en serio? No me hagas dudar de tu inteligencia. No, sí, tú eres la mufa de la selección. Yo, Ricardo, por favor. Sí, ya jodiste a Manolo Lapuente, ya jodiste a Enrique Mesa, ya me empezó a enumerar los últimos técnicos de la selección, y ahora soy yo. Y ahí es donde pues, también uno de mecha corta y siempre muy respondón desde muy jovencito, le digo: sí, entonces cada vez que vengo pierdes, en adelante pago por venir para que más rápido te vayas a chingar tu No, se puso fea la cosa ahí, porque oye, que un reportero en ese momento le miente la madre al técnico de la selección, pues no es lo más común, ¿no? Ahí es cuando interviene el jefe de prensa de la selección y me dice: no le mientes la madre. No le miento, se la vuelvo a mentar, y vas y es un intercambio ahí de mentadas de madre bastante incómodo, ¿no? Ahí terció André Marín, que interviene para hacer su entrevista, lo entrevista, sale, y ya nos quedamos después, Lavolpe, mi camarógrafo, el jefe de prensa y yo. Todavía lo miro y le digo, bueno, ni modo, a trabajar. Le hice la entrevista, de ahí no volvió a pasar nada, no hubo un insulto más, pero a partir de ahí inició un desencuentro pues, de muchísimos años con el técnico nacional, ¿no? Que en ese momento afirmaba que yo era la mala suerte de la selección.
La mejor para mí, sin duda, la que me marcó como profesional y como ser humano, Sudáfrica 2010. ¿Por qué? Porque me tocó así como medio de rebote la cobertura de la selección de Uruguay en la primera ronda. Uruguay era rival de la selección mexicana de fútbol en fase de grupos, fue la última selección en calificar y por azares del destino me tocó, vas a seguir a Uruguay, pensando que Uruguay en ese momento era el fácil del grupo, ¿no? Porque se hacían las cuentas en aquel momento, ahora ya no lo reconocen, pero en aquel momento decían, no, pues con Francia perdemos, con Sudáfrica pues empatamos, porque es el anfitrión, y a Uruguay les ganamos. Bueno, ya después la historia fue completamente distinta, ¿no? Entonces, Uruguay era pues como que la papa del grupo, ¿no? Y Uruguay, al ser el último equipo en calificar al Mundial, y en Sudáfrica, en donde no existe una infraestructura tan grande como en otros países, le tocó irse a un pueblito al centro de Sudáfrica llamado Kimberley, que era un antiguo pueblo minero, se producía diamante. Entonces en algún momento fue un pueblo, una región muy próspera, no de Sudáfrica, sino del mundo, ¿no? Pero ahí estábamos en ese pueblito a mitad de Sudáfrica, en medio de la nada, con una selección uruguaya que a mí me sorprendió muchísimo, primero por su calidad profesional, ya esa selección uruguaya que después, a partir de ahí, hizo historia, ¿no? Fue cuarto lugar en ese mundial, después fue campeón de América y fue el inicio de una generación brillante para Uruguay, pero en ese momento era una selección pues, con poco reconocimiento, pero con mucha calidad futbolística, mucha calidad humana, como éramos contados los periodistas, uruguayos todos, más un mexicano ahí de colado, que me veían al principio como bicho raro, y que terminé siendo pues, parte de esa gran comunidad uruguaya que se formó ahí en Kimberley, alrededor de una selección, insisto, muy accesible desde lo profesional, desde lo personal, desde lo humano incluso. Yo tenía una buena relación en ese momento con Sebastián Abreu, con el Loco, que había jugado ya en México en varias ocasiones y con el que teníamos ahí cierta amistad. Él me terminó de integrar de alguna manera al grupo y viví una cercanía con una selección que difícilmente se vive en un mundial, porque en un mundial, debido a las restricciones naturales del evento y las que te impone FIFA, es muy complicado tener cercanía incluso con tu propia selección. Hay demasiadas restricciones, hay demasiadas reglas, y con Uruguay esto de alguna manera se rompió, porque pues éramos muy poquitos, estábamos en un pueblo, Kimberley, alejados ahora sí que del bullicio y de la falsa sociedad, y además pues, a Uruguay le fue muy bien en el torneo, a lo largo del torneo. Entonces, para mí fue una experiencia maravillosa. África como país, como continente, Sudáfrica como país, Kimberley, Uruguay, un momento de vida también especial en donde estás por alcanzar, si no una madurez plena, sí una edad adulta que te permite ver las cosas de otra manera. Entonces sí fue un mundial que disfruté muchísimo. Yo cada vez que escucho el Waka Waka se me enchina la piel, porque Sudáfrica a mí como mundial me marcó sin duda, y esa selección de Uruguay me enseñó muchísimas cosas. En una final, a ver, es que ahora sí que por mamila yo separo el tema de las finales de ida y de vuelta, no dándoles por supuesto mucho más peso, mucha más importancia a las finales de vuelta. Entonces, ahora que lo dice, me cuesta de pronto recordar las finales, porque modestia aparte y sin modestia, pues soy el reportero de cancha que más finales de liga cubrió en la historia de la televisión mexicana. También me ayudó que me tocó la fase de torneos cortos, entonces teníamos finales 2 veces al año. Pero bueno, la primera final de vuelta que me tocó, ya me había tocado una final de ida un semestre atrás, fue la de Chivas-Necaxa, en el Estadio Jalisco en ese momento, y además fue muy curioso porque siempre he tenido alguna fortuna para tener cierto protagonismo en los juegos de final. Y yo llegué a esa transmisión, y en la cancha estaban Juan Pablo Romero y Juan Pablo González de Guadalajara, y un servidor, pues ahora sí que el único chilango, ¿no? de la transmisión a nivel de cancha. Estaban en el palco Enrique Bermúdez y Raúl Orbañanos. Entonces cuando yo llego a la cancha, mis compañeros, los Juan Pablos, además gente muy, muy, muy querida, y pues compañeros de muchos años, pues se avivaron y dijeron, pues la banca de Chivas es nuestra, ¿no? Porque además todo parece indicar que Chivas sería campeón ese torneo,
habían empatado en el juego de ida en el Azteca frente a Necaxa. Guadalajara era en el papel un mejor equipo, como locales. Entonces todo estaba puesto para que Chivas fuera campeón. Entonces, no, pues yo me pongo aquí, yo me pongo acá, para la hora de las entrevistas, pues tener a los jugadores de Chivas, nosotros, y que se haga la fiesta tapatía completa, y pues tú allá con los rayos del Necaxa, ¿no? Con las víctimas en ese momento. Y sí, pues ahí me paré, mi lugar fue cubrir la banca de los rayos del Necaxa, y la historia ya pues, es muy conocida, ¿no? Necaxa termina dando el campanazo, ganando 2-0 la gran final, y pues ahora sí que con el Necaxa y sus futbolistas al final, pues me di un festín, ¿no? En el tema de las entrevistas y el protagonismo que a uno como periodista, como reportero, como gente de televisión, pues le gusta tener, ¿no? Una mayor participación, sales más veces en la tele. Mira, anécdotas, muchísimas, y en todos los sentidos, ¿no? En todos los tonos, porque pues, yo mitad en broma, mitad en serio, y lo platicamos muchas veces con Enrique, con el perro, es que pues, le dimos 2 vueltas al mundo juntos, ¿no? Y en muchas circunstancias muy entretenidas, la mayoría de ellas, y muy privadas también, la mayoría de ellas, ¿no? Yo la anécdota, y no es anécdota, es una referencia más importante que tengo con mi brother, con Enrique Bermúdez de la Serna, es el hecho de que me enseñó a través del ejemplo un tema que es primordial, no solamente en el oficio periodístico, sino en la vida, que es la puntualidad. Porque con todo lo distraído que era, o que es, no sé si ya se le quitó con el paso de los años, Enrique trae el pasaporte aquí en la mano y en 2 segundos ya lo perdió y hay que buscarlo, o había que buscarlo. Tenía en la puntualidad una gran cualidad, o sea, nunca lo vi llegar tarde a un partido de fútbol, a una transmisión, siendo la figura que era, además que tiene cierta manga de pronto, ¿no? A hacer cosas o a que te permitan cosas. No lo hizo, o por lo menos no lo vi hacerlo. No se diga a un aeropuerto o salir de un hotel hacia un aeropuerto, incluso hasta le molestaba que alguien se retrasara en la bajada o en la cita para irnos al aeropuerto a tomar un avión. Nunca lo vi llegar tarde, y nunca lo vi negarse a hacer cosas que tuvieran que ver con la producción. Es decir, párate aquí, haz esto, ve y te colocas en tal sitio, o tienes que estar aquí durante determinado tiempo, siendo, insisto, la figura que es y que pudo haberse negado en más de una ocasión, nunca lo hizo. Y yo creo que esa es la referencia más grande o más familiar, más pública que puedo dar de Enrique Bermúdez. Ya en un horario más para adultos y en un contenido ya OnlyFans, ya podría platicar más cosas. Bueno, estas fueron las historias de esta semana en el Iceberg de High Sport. No se pierdan cada semana historias de distinto tipo y a través de la visión de distintos personajes. En esta ocasión, la de su servilleta, César Martínez. Bueno, síganos en todas las plataformas digitales habidas y por haber. Esto es High Sports y esto es el Iceberg.